Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a las páginas del Códice. El día de hoy seguiremos con el temario del curso de Derecho Romano 1. En este primer video, el tema de hoy será el imperio. Estas dos denominaciones, principado y diarquía, son como los estudiosos del derecho se refieren a este periodo que fue un cambio político en Roma. Este abarca los primeros años de la era cristiana en lo que fue la república y el principado. La diarquía debemos entenderlo como ese momento político en el que gobernaba un príncipe y el Senado, en aras de establecer un equilibrio, restableciendo la antigua república. Y el principado es una centralización del poder con lo que ellos llamaban el primero entre pares, entre todos, para los cargos políticos, y posteriormente una universalización del rango de poderes que en un futuro sería la fórmula general. En el año 31 a.C., Octavio logró una pequeña paz en la zona, pero existía la desconfianza por la figura del rey, por lo que se movió cauteloso. A diferencia de Julio César, este se acercó y dejó aconsejar por el Senado. Ejemplo de lo anterior fue lo ocurrido por ahí del año 27 a.C., donde Octavio devolvió el control político al Senado para que ellos se encargaran de pacificar Roma después de la crisis de la República. Con esto se implementó formalmente el Principado como Octavio como primer ciudadano de Roma, para decirle de una forma genial, porque igual fue princeps, cónsul, tribuno vitalicio y máximo pontífice, y como el mero mero del ejército se le decía imperator. Pero muchos otros le conocen como Augusto por su mérito de darle paz a Roma. Creó las équites como un cuerpo burocrático y quitó las provincias que Julio César había instaurado. Dio cargos a los italianos para romanizar esos territorios, además de crear un cuerpo policíaco con los mismos. Lo anterior mejoró la relación de Roma con las provincias y reguló con esto el saqueo de los territorios conquistados. Fue defensivo y pacífico respecto a sus territorios más conflictivos. Designó legiones para ello. Los dos primeros siglos del Principado fueron muy pacifistas, en esta transición de no regresar a las ideas republicanas, además de que con todos los apoyos y remuneraciones la sociedad aceptó todo. En ese lapso hubieron varios gobiernos. Augusto del 27 a.C. al 14 después de Cristo, Tiberio del 14 al 37, Calígula del 37 al 41, Claudio del 41 al 54, Nerón del 54 al 68. Del 68 al 69 el ejército impuso 4, pero este último quiso preservar las ideas de Augusto, así que hubo un equilibrio. Seguimos. Vispano del 69 al 79, Tito del 79 al 81, Domiciano del 81 al 96. Por parte del Senado estuvo Nerva del 96 al 98, pero con este último surgieron las ideas de la sucesión de Julio César por adopción. Siguieron Trajano del 98 al 117, Adriano del 117 al 138, Marco Pío del 138 al 161, Marco Aurelio del 161 al 180 y Cómodo del 180 al 192. Así es, estos últimos dos son los que mencionan en la película de Gladiador, para que tengan una referencia. Como ya es costumbre en los videos, también esta etapa entró en crisis, no se iba a salvar, por ahí del siglo III. El Senado y el poder estaba debilitado, y lo que en su momento fue una idea de Cicerón, de que existiera un bien común, estaba desapareciendo. La guardia de los pretores era la fuerza política más ponchuda de esos entonces, además de que tenía que acceder a las exigencias del ejército para poder obtener los mejores cargos, llegando de esta manera Séptimo Cerbero al poder de emperador en el 193 al 211. Este cuate nulificó la influencia del Senado, es decir, estaba en contra de restaurar el principado conforme las ideas de Augusto, y además estaba apoyado por el poder. Y luego llegó a la guardia de los pretores para mandarlos al carajo y poner soldados en las provincias, que eran muy leales y muy bárbaros. Con estas ideas le sucedieron otros emperadores. Carcalla del 211 al 217, Heliogabalo del 218 al 222, Alejandro Severo del 222 al 235. Con la muerte de este último se implementó de nuevo la anarquía, con lo que la fuerza militar decidía quién seguía en el poder, con lo que fueron personajes como Maximio, las tres generaciones de los Gordianos, Filipo, Decio, Galo, Valeriano y Galieno. Esta anarquía llegó hasta el siglo III, que después de la muerte de Galieno pareciera que el imperio estaba devastado, pero los siguientes dos gobiernos de Claudio II y de Aureliano le dieron un respiro a la situación, pero tampoco canta en victoria. Bueno,
En el periodo político, en el fondo político, que abarca del 27 a.C. al 284 después de Cristo, se caracteriza porque independientemente de quién gobernaba, el Senado, los comicios y las magistraturas coexistían. Al principio, el principado estaba en manos del príncipe y el Senado eran quienes tenían estas potestas. Después apareció la figura del princeps, que como les dije era el primer ciudadano de Roma. El Senado sigue siendo el mismo que conocemos, pero su nombramiento recae en el princeps, al igual que los magistrados. Pero después cambia con Tiberio, que le da la facultad al Senado de elegir quiénes iban a estar en las magistraturas. En el fondo social, económico y religioso, Roma en este periodo tuvo una economía muy estable, a veces más fuerte, a veces flaqueaba. Reguló el saqueo y la corrupción en las provincias para que no existiera, a excepción de los gobiernos de Calígula y Nerón. Una de las cosas más importantes en esta etapa fue el enriquecimiento cultural que tuvo Roma, siendo Virgilio su principal exponente. También romanizó todo el territorio y se implementó las antiguas costumbres romanas en materia de religión. Una de las frases más conocidas y actualmente usadas es el lema pan y circo, o al pueblo pan y circo. Fue una época donde la sociedad romana se enfocaba en vivir la vida en el ocio de la bebida y la comida. Además de que en este periodo ocurrieron los acontecimientos de Cristo y todo lo que ya saben de él. Todavía existía la esclavitud, pero hubo reformas para regular estos temas. Hablé de las ideas y política de pan y circo, y pueden imaginarse las escenas de la película de Gladiador. Ejemplo de esto lo aterrizaré en un ejemplo de peda casera. Entre más quiere un anfitrión que una fiesta casera tenga éxito, más le va a invertir, y no solamente en dinero. Bueno, la política pan y circo debilitó económicamente a Roma, puesto que solamente gastaban y gastaban para la población y su diversión, y no tenían remuneraciones, como los espectáculos de los gladiadores. Enfermedades como la peste y problemas como el hambre trajeron consigo una baja en la natalidad. La economía a veces flaqueaba y tuvieron que tomar medidas como que los trabajos ya fueran hechos por ciudadanos y no por esclavos, y así existiera una remuneración por ello, o que en ocasiones usaran menos plata en las monedas que iban a ir creando. Al final del periodo ya se sentía una Roma debilitada y envejecida, en comparación con otros pueblos que estaban bien, como los germanos, por ejemplo. En las fuentes formales del derecho clásico, el principado corresponde a la etapa clásica del derecho. La lex fue importante fuente para el jus civile, donde las facultades legislativas se encontraban en el Senado y en el princeps. Con Tiberio, las protestas de los comicios se enfocaron en el derecho privado. La jurisprudencia en el Principado tuvo tanta importancia que llegó a tener potestas y después se convirtió en la fuente más importante del jus civile. Los jurisprudentes se fueron colegiando y después se reunían para debatir los temas de alta importancia en relación con las cuestiones jurídicas y políticas de Roma. Augusto gozó de algo llamado auctoritas princeps, que era el poder de dejar su visto bueno o no al criterio de los jurisprudentes. En ocasiones apoyaba a los sabinianos y en otras veces apoyaba a los proculeyanos. El Senado a veces le entraba a apoyar a las ideas de Augusto en este sentido. Con Adriano, las ideas de los jurisprudentes alcanzaron tan poder que eran obligatorias para los jueces. Después, la jurisprudencia perdió valor, porque se estancó, es decir, ya no debatían nada los proculeyanos ni los sabinianos. Se creó el Edicto Perpetuo de Adriano, tarea que le fue encomendada a un sujeto llamado Silvio Juliano, para reunir y juntar las reglas más importantes del jus honorarium. Por la centralización política y jurídica, se creó una dualidad entre el derecho civil y el derecho honorario, como vimos a finales de la República. Pero bueno, no olviden visitarnos en el próximo video donde veremos la segunda parte de este tema, hablando sobre el imperio absoluto. Nos vemos pronto. Les agradezco su apoyo al canal, por darle me gusta al contenido, dejar sus comentarios aportando sus ideas o preguntando sus dudas, que trataremos de responder, así como compartir este video para que el conocimiento llegue a todos los rincones del mundo. Ahora sí, córtale.